Olá, eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos acá trayendo mais um estudo del tema que nós vamos ver agora, né? Que é conhecendo e vivendo a palavra do Senhor. Pero para empezarmos, vamos a empezar com uma oração. Cierre seus olhos e vamos orar. Padre de cielos, tú es Dios, tú es nuestro Dios, tú es nuestro sanador, tú es nuestro proveedor. Tenemos de todo y mucho más que nosotros podemos siquiera imaginar. Gracias te doy, Señor, porque tú has dado la mejor victoria de todas, que es su Hijo Jesús, que venció la muerte y pagó el precio de nuestros pecados. Señor, ahora en nombre de Jesús, venga con su perdón sobre la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí y que nos van a escuchar también. Señor, por favor, entra con su mano buena, que su Santo Espíritu de Dios pueda transformar vidas y a cada día, Señor, acercarnos más de ti, escuchar más de ti, hablar de ti para personas que no le conocen ainda, aún no le conocen. Gracias, Señor, por todo eso. Señor, usa ahora el nombre poderoso la vida de Darcio, Señor, para que su palabra sea enseñada a nuestros corazones, Señor. Cuide de nuestras mentes, cuide de nuestro corazón, Señor, que podamos estar siempre, siempre enfocados en Jesús, que tu Hijo, que venció la muerte por nosotros, pagó el precio tan caro y nosotros somos muy especiales, Señor. Gracias te doy por eso, sea con nosotros ahora en ese tiempo y que su Santo Espíritu tenga la palabra para nosotros hoy. Gracias te doy, le pido todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amém. Amém. Vamos a empezar conociendo y viviendo la palabra del Señor. Y yo hablo siempre lo mismo, así, no importa usted solamente conocer si usted no la vive, entonces tenemos que conocer y vivir la palabra del Señor. Mira, tenemos nuestros servicios por Zoom. Si usted quiere, venga a creer con nosotros, venga a conectarse, venga a relacionarse, venga a enseñar, exponer y restaurar su vida. Y ahí tiene las fechas que tenemos nuestro servicio y todo por Zoom. Mira, hoy vamos a hablar de algo muy en serio, algo que es de nuestra vida, es muy preocupante, pero el tema es muy rico y nosotros no vamos a agotarlo ahora porque tiene mucha cosa para se hablar sobre guerra espiritual o batalla espiritual, como quiera. Muchas cosas para se hacer, pero vamos a empezar hablando un poquitito de lo que es esta guerra espiritual o que es esta batalla espiritual. Y usted me preguntaría, ¿hay una lucha espiritual hoy? Y yo te diría, sí, hay una lucha espiritual hoy. Y la lucha es quién contra quién. La verdad no es quién contra quién. Mira, nosotros sabemos que Jesús ha dicho que el mundo es del maligno, que todas las cosas de este mundo es del diablo, ¿verdad? Ok. Pero existe una lucha para que el diablo conquiste de nuevo los hombres, para que el diablo tenga de vuelta los hombres. Él quiere destruir el mundo. Entonces, existe una lucha entre los siervos de Dios y los siervos del diablo. Y vamos a ver cómo eso ocurre. Nosotros tenemos que resistir a nuestro oponente. Nosotros tenemos que resistir a aquel que viene para destruir la obra de Dios que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Entonces tenemos que resistirlo. ¿Y cómo yo hago esto, pastor? Por favor, me diga. Cálmate. Nosotros vamos a llegar allá. Nuestra lucha no es contra los seres humanos, contra las personas. Mira, usted debe tener una situación de algún pariente, de algún amigo, de un vecino, de algo así, que te ha hecho mal. Y usted quiere luchar contra esta persona. Y la verdad,
su lucha y mi lucha no es contra la persona, contra el ser humano, y sí contra lo espíritu que está en la persona. Mira, usted tiene dos situaciones. Usted es de Dios y tiene lo espíritu de Dios en su vida. Usted no es de Dios y tiene lo espíritu del diablo en su vida. Oh, pastor, por favor, me voy a iglesia. Mira, ir a la iglesia no me da ninguna autoridad espiritual. ¿O qué me da autoridad espiritual? Yo estar cerquita del Señor. Yo tener lo Espíritu Santo tomando mi vida, yo tener lo Espíritu Santo haciendo morada en mi cuerpo y dirigiendo mi vida. Esto sí. Y muchas veces ya ocurrió yo ver personas dentro de la iglesia que tenía una graduación espiritual, ¿no? Pero se cair endemoniada. Oh, pastor, por favor. Sí, verdad. Porque nosotros estamos en la iglesia no nos da ninguna autoridad espiritual. Nuestra autoridad espiritual viene, que no es nuestra, de Dios en nosotros, viene a través de lo Espíritu Santo de Dios que está sobre tu vida y sobre mi vida. O sea, cuanto más lo Espíritu Santo tiene espacio en mi vida, más yo voy a tener la autoridad que es de Él en mi vida. Y yo voy a tener esa autoridad, no porque yo soy bueno, no, porque yo soy cerquita de lo Espíritu Santo, cerquita de Dios. Pablo habla en Efesios, y Efesios es la carta que tiene es más rica, que tiene más contenido de lo que es una guerra espiritual o una batalla espiritual. Y Pablo empieza hablando en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra hombres, y sí contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Esta es nuestra lucha, pero tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Tenemos que contener la armadura de Dios para que nosotros podamos pelear contra lo enemigo. Y la pelea es muy fuerte. Son fuerzas espirituales malas. Son fuerzas del diablo, son fuerzas del demonio, son fuerzas del infierno. Son estas fuerzas que nosotros tenemos que pelear, pero tenemos que tener una armadura de Dios, una armadura especial para podernos hacer esta pelea. El diablo quiere destruir la humanidad. ¿Por qué él quiere destruir la humanidad? En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el diablo está huyendo a nuestro alrededor porque quiere destruir su vida y mi vida. Mira, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, cuando nosotros no queríamos nada de Dios, que estábamos tranquilitos de las manos del diablo, estaríamos más tranquilos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero estaríamos más tranquilos en esta vida porque en la eternidad
o que es un tiempo muy más largo de que nuestra vida acá, en la eternidad nosotros vamos a estar en el infierno. Eso quiere decir entonces que el diablo ahora pelea más conmigo que soy de Jesús do que antes, ¿verdad? Es así. ¿Por qué? Porque él perdió a usted y a mí. Él perdió a nosotros de su reino y estamos ahora en el reino del Señor. Entonces la pelea será muy fuerte. Entonces Pedro habla, sea sobrio y vela, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, él está muy nervioso, él está muy irado, él está porque él quiere que aquellos que tienen a Jesús vuelvan a su reinado para estar con él en el infierno. Debemos estar preparados para esta lucha. Ok, si usted va para el ejército, usted sabe que tiene que se preparar antes de ir a la guerra, antes de ir a la batalla, usted tiene que se preparar. Entonces, tiene que hacer muchos ejercicios físicos, de tiro, para se preparar. En la lucha espiritual es lo mismo. Tenemos que nos preparar para esta lucha. ¿Qué es la batalla espiritual? La batalla espiritual es todo lo que nos aleja de Dios. Entonces, esta lucha que tenemos, esta guerra espiritual, esta batalla espiritual que tenemos que estar preparados. Oh, pastor, por favor, ¿cómo me voy a preparar? Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a nos preparar conociendo y viviendo la palabra del Señor. Tenemos tres grandes enemigos para nos quitar de la presencia del Señor, para nos quitar la eternidad. Lo primero grande enemigo es diablo. Sabemos que lo infierno es muy organizado. Y muchas veces los cristianos no son tan organizados así. Pero lo infierno es muy organizado, como si fuera un ejército igualito que tienen los soldados, que tienen los cabos, los sargentos, y así va. El diablo es muy organizado, pero él es lo principal enemigo de nosotros. En San Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia. mira, el Señor Jesús trata al diablo como si fuera un ladrón, ¿verdad? Sí, porque él viene para matar, robar y destruir. Él viene para quitar su vida. Él viene para que usted deje la eternidad con Dios para tener la eternidad con Él. ¿Y sabe dónde va a ser la eternidad con Él? Si usted va en el libro del Apocalipsis, le va a decir que Él ya está condenado, Él va a arder en el lago de fuego e enjofre que va a quemarlo por toda la eternidad. Pero tenemos otro gran enemigo que es el mundo. Sí, ¿verdad? El mundo, las cosas del mundo. Entonces usted tiene una casa, usted tiene un carro, usted tiene su familia, usted tiene las cosas del mundo y muchas veces nosotros estamos presos, estamos atados por estas cosas. Y nuestro segundo mayor enemigo son las cosas del mundo. Cuando nuestro corazón no está en las manos del Señor, cuando nuestro corazón está en las cosas del mundo, aquello que yo tengo, aquello que yo voy a conquistar, aquello que yo voy a desear, mira, esto es malo. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
El mundo entero está abajo del maligno. El mundo entero está a disposición del diablo. Pero si nosotros somos de Dios, el mundo no nos va a atraer. Vamos a vivir porque tenemos que vivir acá. Y no podemos hacer nada que no sea vivir acá. Pero podemos vivir lleno de lo Espíritu Santo de Dios, lleno de las cosas de Dios. Y lo tercero grande enemigo es nuestra vieja naturaleza. Pastor, ¿qué es eso? Si usted va a ver en otros videos que nosotros dejamos ahí, nosotros hablamos de la vieja naturaleza. Mira, teníamos una naturaleza celestial. ¿Por qué? Porque cuando Dios crió el hombre, cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo criaron al hombre, criaron con una naturaleza celestial. Pero la desobediencia, el pecado, cambió nuestra naturaleza. Y nosotros tenemos una naturaleza mala. Y nuestra vieja naturaleza, porque cuando usted acepta a Jesús, usted empieza a tener un cambio en su naturaleza, usted empieza a tener una nueva naturaleza. Pero la vieja naturaleza que todos nosotros tenemos, la vieja naturaleza es lo tercero gran enemigo de nosotros. Y Pablo habla en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, tenemos que andar en el espíritu. Si caminamos en el espíritu, así como Pablo habla a los Gálatas, si caminamos en el espíritu, nuestra lucha es espiritual. Y nosotros no vamos a tener la vieja naturaleza mandando en nosotros. Recuérdate cómo usted era antes de venir a Cristo. ¿Cómo usted era? Enojón, quería pelear con todo, hablaba palabras malas. ¿Te recuerda? Esta es nuestra vieja naturaleza. Pero cuando tenemos la nueva naturaleza, esas cosas ya no hacen parte de nosotros. Nosotros somos nuevos. Tenemos una nueva naturaleza. Estos tres grandes enemigos pueden trabajar juntos o en separado. Los tres pueden trabajar de una forma juntas o en separada. Muchas veces creemos que el diablo es culpable de todas las cosas. Y la verdad no es. Porque él tiene gran parte de la culpa. Pero nuestra vieja naturaleza, nuestro deseo del mundo, esto no hace parte del diablo, es de nosotros. Entonces, ni en todas las cosas el diablo es culpable. Sí, él tiene mucha culpa, pero no en todas las cosas. Muchas de las cosas, yo y usted somos los culpables, porque nosotros decidimos. Si usted va, tenemos un video que habla sobre la libertad de escoja, el libre albedrío que Dios permite que usted y yo tengamos. Y nosotros decidimos lo que nosotros queremos de la vida. Entonces, no todas las cosas son del diablo. Pero sabemos que tenemos que resistir al diablo. El diablo es nuestro oponente, el diablo es el adversario, pero no existe una pelea de Dios con el diablo. ¿Por qué? Porque Dios fue que crió el diablo. ¡Ah! Pastor, por favor, ¿cómo Dios crió el diablo? Sí, sí. Recuérdate que su nombre era Lucifer.
Y recuérdate también que el diablo era un ángel que cantaba alabanzas al Señor. Un ángel ministrador de alabanzas. Pero si usted va a Ezequiel 31, 32 te va a decir que fue lanzado afuera del cielo con los ángeles, con un tercio de los ángeles que quisieron seguirlo. Los ángeles tienen la misma libertad de escoja que yo y usted tenemos, pero tenemos que resistir al diablo. Santiago habla en capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. O sea, para que yo resista el diablo, yo no puedo resistir en mi fuerza. Porque yo voy a resistir. Mira, en mi fuerza yo no consigo. Yo tengo que resistir al diablo cuando yo me someto a Dios. Cuando estoy sometido debajo de las manos del Señor. Entonces, yo puedo resistir al diablo. Yo puedo impedir que el diablo tenga libertad de trabajar en mi vida. Nosotros no debemos nos contaminar con el mundo, porque mira, pastor, ¿cómo puede eso? Porque trabajo, estudio, yo hago tantas cosas en el mundo, ¿cómo puedo no me contaminar? Sí, se puede. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, si yo me dedico más a las cosas del mundo, mira, yo voy a pasar como el mundo va a pasar. Todo te va a pasar, pero aquel que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Mira, pastor, ¿cómo puedo permanecer por siempre si me voy a morir? Sí, pero se va a morir, pero si usted está debajo de la voluntad del Señor, se va a continuar con el Señor en la eternidad. Esto es lo siempre. Entonces, usted tiene que decidir. O sea, nosotros no podemos estar contaminados con el mundo. Nosotros no podemos estar más involucrados en el mundo do que en las cosas de Dios, do que en nuestra relación con el Señor. Tenemos que estar más involucrados con el Señor. Cuando nosotros estamos involucrados con el Señor, nosotros tenemos nuestros pensamientos transformados. No es un cambio, es una transformación. Ya hablé esto muchas veces, pero si yo pego esta botella y cambio ella de acá para acá, ella sigue siendo una botella. Pero si yo pego esa botella y pongo en el fuego y hago de ella una cuchara, ella deja de ser botella. Ella es transformada en una cuchara. O sea, nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos transformados. Pastor, pero eso es muy difícil. Porque, ¿sabe? Desde niño yo vengo. Sí, es verdad. Esto no es tan difícil para usted. Para todos nosotros es muy difícil. Pero Pablo nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira,
Nosotros no podemos estar conformados con eso. Ah, mira, pastor, ya tengo tantos años en mi vida y ya ha hecho tantas cosas. Mira, tenemos que tener nuestra mente renovada, transformada, nuestro entendimiento. Tenemos que tener para que nosotros podamos ver cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para usted y para mí. Ahora, la transformación no es como una llave que usted, ya estoy transformado. No, es un proceso. Entonces, se te digo que mucho tiempo atrás yo hacía muchas cosas malas y hoy muchas cosas de lo que yo hacía, yo no hago. Pero ainda tiene cosas que yo hago. Pastor, ¿cómo puede esto? La verdad es que es un proceso. Y el proceso, él va a ocurrir en la velocidad que usted y yo queremos. Esta velocidad va a determinar nuestra cercanía del Señor, o cuánto caminamos juntos con el Señor, o cuánto el Espíritu Santo tiene espacio dentro de nuestra vida. Entonces, tenemos que tener nuestros pensamientos transformados. Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar a la obediencia del Señor todos nuestros pensamientos. Tenemos que dejar cautivos nuestros pensamientos en lo Espíritu Santo. Pero, pastor, eso es difícil. No ha dicho nunca que sería fácil. No. Tiene mucha gente que habla, no, ser cristiano es muy fácil. No es fácil. Es difícil, porque tenemos una lucha interior muy grande. Esta es la peor lucha que tenemos, la lucha con nosotros mismos, en tener nuestros pensamientos transformados, en tener las cosas hechas de forma diferente como hacíamos todo el tiempo. Pero nosotros no podemos ser flojos y vamos a desistir porque es difícil. No, vamos a seguir. Vamos a seguir porque el Señor tiene algo grande, grandísimo para tu vida y para mi vida. ¿Cómo ganar la batalla espiritual? ¿Cómo ganar esta guerra espiritual? Todo tiene una estrategia. Todos nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. Si usted va en un gym, si usted va en una academia y va a quererse quedar más fuerte, tiene una forma de hacerla. Y para ganar esta guerra espiritual, igual. Pero tenemos que entender que Jesús ya ha ganado esta guerra. Pastor, espérate, pero Jesús era Dios. Sí, verdad, pero estaba acá como hombre como usted y yo. Él ha ganado por usted y por mí. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está en las victorias que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo sino al que cree que Jesús es Hijo de Dios? Mira, muy simples. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Si yo digo que es muy difícil, yo tengo que revisar mi relación con Dios. Yo tengo que revisar o cuánto de cristiano yo soy, porque la verdad, si la palabra me garantiza
que todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Yo tengo que vencerlo. Yo tengo que vencer esta guerra, esta batalla. Jesús venció la muerte, Jesús venció el diablo y Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, pastor, pero él era Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo fue que Jesús venció al diablo? ¿Te recuerda? ¿Fue peleando con las manos? Simplemente él usó la palabra. Y todo que el diablo le ofrecía, él contestaba con la palabra. Entonces, tenemos que conocer la palabra y vivir esta palabra. ¿Cómo yo voy a ganar esta batalla espiritual? Jesús habla a través del libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Pastora, cálmate, desde niño yo escucho hablar que el diablo tiene poco tiempo. Sí, yo también. Y mira, usted puede ver que yo no soy tan joven así. Entonces, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pastor, ¿usted cree que? Yo creo que está más cerca. Ayer, hoy está más cerca que ayer. Y hoy está más lejos de que mañana. Entonces, tenemos que saber que el diablo fue expulso del cielo y está en la tierra y está loquito para sacar a usted y yo de la presencia del Señor, para llevarnos para lo infierno junto con él. Pero para que nosotros podamos ganar esta batalla, tenemos que poner la armadura de Dios. O sea, cuando usted va en una guerra, cuando usted va en una batalla, usted tiene que llevar un equipo. Entonces, tenemos que poner la armadura de Dios. Y ahí está una armadura. Oh, pastor, por favor, no puedo caminar con eso. Cálmate. Vamos a ver, como nosotros ya vimos que nuestra lucha no es contra hombres, es contra los espíritus malignos. Entonces, esto es solamente una figura para que usted conozca, para que conozca una armadura. Esa es una armadura. Y vamos a ver cómo Pablo describe esta armadura. Con la armadura de Dios yo voy a ganar cualquier batalla y cualquier guerra, si yo tengo la armadura dentro de mí. Efesios capítulo 6, versículos 10 a 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que vestir. ¿Por qué Pablo habla de la armadura de Dios para la iglesia de Éfeso? ¿Por qué? Porque Éfeso tenía una potestad muy grandota llamada Diana. Diana de los Efesios era una diosa que traía hombres y mujeres para se prostituir dentro del templo. Entonces existía una guerra espiritual muy fuerte. Y por eso Pablo escribió a los Efesios para que ellos pudiesen tener la armadura de Dios. Y vamos a ver cómo es esta armadura.
¿Cómo yo puedo tener esta armadura? El cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Tener la verdad junto con nosotros. Vemos muchos cristianos que hablan mentiras que muchas veces les dicen, no, pastor, es una mentirita blanca. Hermano, no existe mentirita blanca, roja, amarilla, no existe, existe mentira. Y todo que no es verdad es mentira. Y la palabra del Señor habla que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, si usted mente, ainda que sea una mentirita blanca, usted es del diablo, es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que tener el cinturón de la verdad de nuestra boca, de nuestra vida, tener solamente la verdad. Y buscamos la coraza de la justicia que viene sobre su cabeza para proteger de las cosas malas que el mundo o que el diablo tenta poner en nuestra cabeza. Tenemos que tener nuestros pies calzados. Y Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzar los pies con el evangelio de la paz. Tenemos que conocer, porque los pies nos va a dirigir, nos va a mandar para algún lugar, ¿ok? Nos va a llevar a algún lugar. Pero si yo tengo el evangelio en mi vida, si yo vivo este evangelio, él me va a llevar para donde yo necesito ir, para donde el Señor quiere que yo vaya. Entonces yo voy a poder hablar, yo voy a poder pelear con el enemigo, con el diablo, sin ningún problema. Ya tengo el cinturón, ya tengo la coraza y ahora tengo los pies calzados con lo evangelio de Jesús. Y tengo también ahora lo escudo de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, lo escudo de la fe, con esta fe que tenemos, nosotros vamos a apagar todos los dardos de fuego del enemigo, todos los dardos que el enemigo lanza contra nosotros. Mira, el diablo no puede tener dominio sobre su cabeza, sobre su inteligencia, pero él va lanzando dardos y setas, él va lanzando para ver su reacción. Se manda una seta, por ejemplo, de dinero, usted se queda tranquilito. Manda una seta, por ejemplo, de una casa nueva, usted se queda tranquilito. Manda una seta de envidia de alguien y usted reacciona con algo, el diablo va a saber que la envidia es un problema para usted. Y él te va a poner todas las situaciones de envidia delante de usted para que usted pueda calir. Pero si usted tiene el escudo de la fe, si usted tiene la coraza de la justicia, si usted tiene el cinturón, usted va a estar preparado para poder pelear contra toda la tentativa del infierno. Y tenemos también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17.
y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, vamos a tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a tener el yelmo de la salvación para proteger nuestra cabeza, para proteger nuestra fase, para proteger nuestros pensamientos, ¿no? Vamos a tener esto. Esta es la armadura que nos va a hacer ganar la batalla, la guerra espiritual contra lo infierno. Tenemos que tenerla. Pero todo tiene una estrategia, ¿no? Y Pablo te da la estrategia en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la estrategia es esta. ¿Hacer o qué? Oración y súplica en el Espíritu. Esta es la estrategia. Pero Jesús ha dicho un poquito más. Y él le habla en San Marcos capítulo 9, versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea, la estrategia siempre va a ser oración y ayuno. Siempre tiene este género de potestad, de cosas malas del infierno, puede salir con oración y ayuno. O sea, el Señor nos enseña y nos deja la palabra escrita para que sepamos cómo pelear. Y sabemos que nuestra pelea no es contra los hombres, y sí contra los espíritus malignos, contra lo infierno. Bueno, esas son las armas para ganar la guerra espiritual, la batalla espiritual. Pero Pablo nos habla más de alguna cosita en Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejemos que el malo nos venza, pero vamos a vencer el malo con el bien. Ah, pastor, pero es muy difícil. Sí, verdad. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que nos da fuerza, que nos da gana para irnos adelante y para vencer el malo con el bien. Entonces, mis hermanos, no te olvides de poner la armadura de Dios, de estar vestidos con esta armadura. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta para hacer, puede escribir aquí abajo y nosotros te vamos a responder. Tienen nuestros contactos, pueden nos llamar y nosotros vamos a hablar con usted. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por estar con nosotros este tiempo y lo vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bye.